Importante que la gente sepa, para quienes no saben, que los menores de edad, para el manejo y administración de sus bienes, se necesita un consejo de familia que se conforma en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Sabemos que uno de los temas que nos preguntamos por estos días es el tema de la regulación. El presidente hacía referencia, parece que la legislación es escasa, en palabras del presidente. Sin embargo, queremos acercarnos a alguien que maneje toda la legislación, que nos explique qué se hace no solo al momento de construir una edificación, sino sobre su existencia, sobre todo en aquellas edificaciones que tienen vocación pública, es decir, donde va la gente. El abogado Manuel Fermín Cabral está con nosotros esta mañana, también es su área. Agradecemos que usted haya aceptado esta invitación a madrugar aquí. Buenos días. Buenos días, Edith. Cuéntenos de la legislación. Por ejemplo, un lugar como el Jet Set, que tenía 30 años operando como discoteca, que antes fue un cine, que era una edificación que tiene 55 años, quiere decir que nuestra legislación nada más establece que se va y se verifica cuando se va a construir o cuando hay una modificación. ¿No hay nada durante ese tiempo que permita regular lo que pasa? Bueno, yo, Edith, disiento de lo que el presidente de la República pues ha establecido sobre un supuesto vacío normativo. Yo sí creo que hay una dispersión normativa, que es otra cosa. Es decir, hay varias disposiciones que están, digamos, diseminadas en el ordenamiento jurídico, pero es imposible sostener que debido a un vacío normativo, pues se permita que una tragedia como esta, sin precedentes, incluso a nivel internacional, porque hay que decir que la mayoría de los eventos que han ocurrido en discotecas a nivel mundial, pues se deben a fuegos, ¿no? A incendios por pirotecnias, etcétera, pero nunca a un colapso estructural como el que hemos visto aquí. Entonces, usted dice que hay una dispersión. ¿Usted me podría identificar cuáles son las instituciones, la legislación que tenemos vigente, qué le toca a cada quien y qué leyes son las que disponemos? Sí, fundamentalmente hay, digamos, competencias administrativas que están compartidas. Una parte que corresponde al gobierno central y pues otra que corresponde a las administraciones locales. En el caso del gobierno central se encuentra la ley 687 de 1982, que es una ley que tuvo por finalidad reglamentar lo que es la actividad de la construcción, de las edificaciones a nivel nacional, y que esa ley incluso hace una distinción para lo que es justamente las obras en ejecución y las obras terminadas, porque ese ha sido uno de los argumentos que se ha dicho. Incluso escuché al ministro de la Vivienda decir que no había pues una regulación para las obras ya terminadas, sino que se hacía referencia a eso que tú justamente, Edith, sostienes, ¿no? Del tema de la construcción. Sin embargo, en el artículo 18, numeral B, de esa ley 687-82, pues se sostiene la posibilidad, se establece la prerrogativa a cargo del ministerio, del entonces Ministerio de Obras Públicas, pero que hoy, por disposición de la ley que creó justamente el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, y por una disposición de esta ley, la ley 160-21, el artículo 100, que traspasa esas competencias al Ministerio de Edificaciones, pues se permite la clausura total cuando la obra, además de no ajustarse a los planos originalmente aprobados, constituye un peligro, ¿no? Debido a problemas estructurales. Perdóname, Fermín, y entonces aquí en este caso, por ejemplo, de lo que pasó en el YC, o que puede pasar en cualquier otro edificio así, que aglomere gente, ¿se pudo haber intervenido si se aplicaba esto que usted dice? Sí, sin duda alguna, claro que sí. ¿Quién lo debía hacer? Bueno, debía haberlo hecho el Ministerio de la Vivienda,
a propósito de esa disposición que ellos mismos aplican incluso en procesos no de construcción. Ellos reconocen la vigencia de esa ley 687-82, que tiene un reglamento, vale decir, que es del año 2017, que vino a sustituir otro que fue el 670-2010, que dictado por el entonces presidente Fernández, donde también complementa esto, y sí, es cierto que hace mucho hincapié en lo que es la construcción, en obras que estén en ejecución, pero también, por ejemplo, en ese reglamento, en el artículo 114, pues se ratifica, digamos, esta prerrogativa que está a cargo, insisto, del Ministerio de la Vivienda en esa letra B del artículo 18. Pero también es muy importante que ese órgano administrativo que ha sido identificado como el responsable para hacer la investigación, según lo ha dispuesto el Poder Ejecutivo, que es la ONESVIE, que es la Oficina Nacional de Evaluación, que fue creada por un decreto, el 715-2001. Ese decreto, incluso en lo que son sus motivaciones, establece que a raíz de la posibilidad de un evento sísmico en República Dominicana, pues se otorgan prerrogativas a cargo de esa oficina, que es una oficina que es una dependencia que está adscrita al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, y que esa oficina podrá hacer las evaluaciones del lugar para ante esas edificaciones públicas y privadas que presenten vulnerabilidades ante un eventual evento, insisto, un evento sísmico, ¿no? Que vale decir, imagínense ustedes que si esto fue una catástrofe que se verificó puramente en un día normal, sin que existiese ningún registrado, al menos ningún evento sísmico, pues era lógico que se podía hacer también esa inspección que manda esa disposición. Está claro, Fermín, perdóname nuevamente, pero sí, evidentemente la ley le faculta. Luego, sí, le faculta tanto al Ministerio de la Vivienda, pero también a esa oficina, que también esas atribuciones, esas prerrogativas están reconocidas en el reglamento de la ley de gestión de riesgos. Esa ley de gestión de riesgos. Pero es cierto que puede la parte privada seleccionar a quien le va a inspeccionar. Yo leí algo así y no lo entendí. Bueno, lo que ¿Cómo sí es eso? Lo que reconoce es la posibilidad de que consultores, digamos, reconocidos por la autoridad o de alguna manera certificados, puedan hacer los estudios del lugar, pero evidentemente que es una atribución que corresponde en este caso a la administración pública. Okay. Pero decía también, Germán, que además que estas competencias estaban repartidas también en el caso de las administraciones locales, los ayuntamientos. Hay una ley que es una ley vieja, pero que existe, que está ahí, que es la ley 675-44, que es la ley de urbanización y ornato público, que antes era una ley que también abarcaba el tema de la construcción, pero que luego, a propósito de la ley 682-87, pues esa parte de las construcciones fue, digamos, excluida para ser dejada en manos de la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas, pero aún así se dejó la prerrogativa a cargo de las alcaldías de declarar lo que es el peligro público de una edificación, que ante el peligro público esa edificación podía ser ordenada su demolición, e incluso hay una disposición en el artículo 31 de la ley que refiere a la posibilidad de declarar inutilizable una edificación privada, ¿no? Y eso, pues, establecerlo en un cartel fuera, y de modo que se alerta a la población de que esa es una edificación que representa un peligro inminente,
¿no? Y que por tal condición debe ser clausurada. Eso, saludos Manuel, eso se ha hecho anteriormente, eso que usted mencionó ahora en la última parte de su respuesta, de declarar una edificación como un peligro a la seguridad de los ciudadanos. Sí, claro, yo recuerdo algunos casos que se dieron. Yo recuerdo una casa que había ahí cerca en los alrededores del Palacio Nacional, no recuerdo ahora mismo, hace mucho tiempo de eso, pero que en efecto se declaró como un peligro público, ¿no? Además de que tenía temas de ornato público también y se estableció esto. Es decir, esto no debe ser algo que digamos, sorprenda a nadie, porque además de todo, señores, hay una función esencial que tiene el Estado, que viene incluso de la Constitución, que es la función de garantizar los derechos de las personas, de garantizar el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Yo creo que alegar pues que existen lagunas en el ordenamiento, yo creo que no es correcto, con todo el respeto que merece la figura del presidente, pero no creo que esa sea la salida, ¿no?, ante una situación como esta, porque evidentemente que ante todas estas disposiciones que ciertamente se ven dispersas, pero que en efecto existen, están ahí, ¿no?, y que alguien podrá decir, bueno, pero no se menciona la obligatoriedad de la inspección, bueno, pero está los elementos estos del peligro inminente de la edificación. ¿De qué otra forma se puede declarar ese peligro si no es haciendo las inspecciones del lugar, tanto de esa oficina, que insisto, es la que hoy se ha designado para hacer esa investigación posterior al evento, la UNESVIE, correcto, como también el hoy entonces Ministerio de la Vivienda? Pero incluso yo voy más allá. La ley 358-05 sobre protección de los derechos del consumidor, porque en casos especiales como este, donde hay una relación de consumo, también Proconsumidor, que conforme a esa ley, en su artículo 34, tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y a la seguridad, incluso que menciona varias veces esa palabra, la seguridad en la prestación del servicio, ¿no? Incluso hasta el propio, insisto, Proconsumidor podía haber hecho inspecciones del lugar y tomar medidas precautorias incluso, ¿no? Lo que uno entiende, Manuel, también viendo a las diferentes legislaciones y lo que se ha comentado en la prensa, por ejemplo, es que queda a discreción del propietario del edificio el llamar, por ejemplo, para que hagan alguna inspección. Claro. Sería entonces, con lo que usted nos explica, lo contrario, sería algo que correspondería a las instituciones como tal y que ha fallado entonces para que se apliquen esas leyes que están. Bueno, lo que ha fallado es que como sociedad no sabemos gestionar los riesgos, ¿no? Porque en efecto es cierto que hay obligaciones que penden de los particulares, de nosotros, en este caso, los organizadores de eventos. Por ejemplo, el organizador de un evento, y ya esto, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad civil, tiene lo que se llama una obligación de seguridad. No está supuesto a ocurrir un evento de esa naturaleza, de esa magnitud, en un espectáculo como ese, en un evento como ese. Entonces ahí se genera lo que se llama esa obligación de seguridad, que es algo muy viejo, ¿no? Y que aquí se le ha reconocido, por ejemplo, en el contrato de transporte, que hay en el trato el transporte marítimo, transporte terrestre o transporte aéreo, pues hay una obligación que es de resultado y que genera una responsabilidad objetiva que no precisa siquiera que nosotros los consumidores, los usuarios, establezcamos una falta, sino que es que hay una obligación que es indudable, que es absoluta, que usted tiene que llevar sano y salvo al pasajero. En este caso, los que asistieron a ese evento tenían que salir sanos y salvos. De modo que eso no tiene mayor explicación. Hablando de esto, hay todo el mundo pide justicia y en este sentido me gustaría preguntarle cuáles son eventualmente en el ámbito judicial lo que procederá ahora. Por un lado, el tipo de responsabilidad en la que habría incurrido la empresa, dígase el propietario y la empresa misma, cuáles serán las posibilidades que en justicia tenga, cuáles son las demandas que podrían estársele presentando. Y por otro lado, también hay quienes señalan que hay actores estatales que son demandables,
Entonces, ¿quiénes pueden ser demandados y qué implicación tiene esto? ¿Qué se podría esperar? Sí, la verdad es que es un tanto difícil todavía uno pues dar un pronóstico certero ante la falta de un informe pericial que incluso manda la reglamentación, ese reglamento de la ley 682 habla inclusive de la necesidad de realizar operaciones periciales a cargo del Ministerio de Obras Públicas, pero en este caso también de la misma ONESVIE, a raíz de ese decreto 715-01. Pero indudablemente que se va a hacer uso, como ya se ha hecho, según he podido ver en los periódicos del artículo 319 del Código Penal Dominicano, que habla del homicidio culposo producto de una negligencia, una inobservancia de los reglamentos, esa palabra se menciona, pero indudablemente que lo que sí no tiene cuestionamiento alguno, porque obviamente en el caso penal sí se requieren de todas estas pruebas, etcétera, pero en el caso civil ya he dicho que con ese contrato implícito que se genera al entrar a una discoteca, en este caso, a un centro de entretenimiento de esa naturaleza, ese contrato implícito genera una obligación de seguridad a cargo de los organizadores, y esa obligación de seguridad es una obligación, insisto, de resultados, una obligación absoluta que no admite la acreditación de diligencias o medios. Independientemente de si hay o no negligencia. Independientemente o sea, si hay el resultado, o no, es así. Si el resultado es malo, eso tiene un reclamo. Lo único que puede eximir de responsabilidad son tres cosas. Lo que se llama el hecho de un tercero, el caso de un terrorista que entre, por ejemplo, con una ametralladora AK-47 y haga un desastre ahí. La falta de la víctima, una persona que incumpla determinadas obligaciones que se generen, por ejemplo, de la actividad que se contrate. Y también, obviamente, el caso de fuerza mayor o el caso fortuito, que son eventos de la naturaleza, siempre que sean imprevisibles e irresistibles, porque yo no puedo poner una valla en cualquier sitio en República Dominicana sin tener en cuenta obviamente las advertencias atmosféricas que son muy usuales en un país del trópico, y ante porque eso, en ese caso yo estaría incumpliendo el deber que tengo de ser previsor ante ese tipo de ¿Y se puede hablar ahí de homicidio involuntario? Bueno, sí, es lo que se va a discutir, es lo que se ha discutido también en el ámbito comparado, en el caso de Argentina, con el famoso incidente de República Cromañón, como se conoce, donde fallecieron 194 personas, obviamente por un incendio que se generó por el uso de pirotecnia, y el caso también de la discoteca Kiss en Brasil. También lo que se discutió fue básicamente el tema del homicidio involuntario, o el homicidio culposo, como también se le llama. Obviamente que en esos países hay figuras jurídicas diferentes. En el caso de Argentina se hablaba del delito de estrago doloso. Es curioso cómo... Pero aquí la ley, ¿qué dice? Bueno, básicamente el Código Penal, que establece ese artículo 319, que, insisto, habla de ese homicidio producto de una negligencia establecida, y ahí sí entonces... ¿Cuál es la penalidad? No, la penalidad apenas es de 2 años, el máximo. Y cuando se trata 6 de meses tantas a 2 personas, aquí años. no es acumulativo, da lo mismo que sean 2 personas que sean 200. Correcto, sí, no hay lo que se llama el cúmulo de penas, son de las cosas que están pendientes de ser aprobadas en un nuevo Código Penal. ¿Y los heridos no podrían ellos tener Dame un segundito. Perdóname, Indira, que tiene que hacer un ejercicio contigo. Solo para preguntarle, en este sentido, en el tema de la responsabilidad, me falta la parte del Estado, el Estado dominicano, dígase Ministerio de la Vivienda. Usted habló del ayuntamiento. Yo estaba conversando con Waldis Taveras, que no ha podido entrar hoy, pero él dice
que a los ayuntamientos le quitaron esa facultad, que se transfirió al Ministerio de la Vivienda, que los ayuntamientos en nuestro país, primero a Obras Públicas, después directamente al Ministerio de la Vivienda, que los ayuntamientos tienen una función cuando se trata de una construcción que está iniciando, la aprobación, el uso de suelo, y tienen una función también si hay algún tipo de modificación en el proceso. Pero eso de verificar todo lo que opera, que eso no les compete. Lo que pasa es que las competencias municipales están, digamos, asociadas a lo que es el uso de suelo. ¿Cuál es el uso que se destina para esa edificación? Entonces, que es uno de los puntos que aquí hay que analizar, porque se ha dicho que esa edificación fue concebida originariamente para hacer un cine, y que entonces habría que ver si el uso de suelo contempla entonces el cambio de la actividad que se ha generado o que se ha asociado al uso de esa propiedad, de ese inmueble. Pero esas competencias que, insisto, están establecidas en la Ley 675 fueron incluso ratificadas en 1982, en esa ley en la que precisamente Wallis hace referencia al tema del Ministerio de Obras Públicas, que hoy, insisto, se trata del Ministerio de Vivienda. O sea, lo que hay son competencias compartidas que deben ser coordinadas con base a los principios de la Ley Orgánica de la Administración Pública, incluso de la misma Ley 176-107, que regula a las administraciones locales. Pero con tu pregunta, Edith, el tema de la responsabilidad patrimonial ya es algo que está reconocido en la Constitución, que puede ser declarada tanto a la administración en sí, en este caso a la persona jurídica del Estado Dominicano, cuando se trate del gobierno central, y del ayuntamiento, en tanto que es un organismo, un ente público que tiene personería jurídica y patrimonio propio, ¿no? Tanto por lo que indica la Constitución como también la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 6. Entonces, en esos casos, los funcionarios podrán también ser declarados solidariamente responsables siempre que se acredite que hay una actuación dolosa o una imprudencia evidente que se pueda asimilar al dolo, conforme a la ley 107-3 en su artículo 57. Es decir, que se precisa, antes de declarar la solidaridad con el funcionario o el servidor público, que se establezca esto del dolo. Y recordar también que la responsabilidad se activa tanto por la actuación jurídico-administrativa como por la omisión también, con base a la Constitución y a la Ley 107-3. ¿Y cuáles serían entonces las penalidades que se le, bueno, no las penalidades, sino qué sería la sentencia en el caso de los funcionarios públicos? Porque tenemos aquí que la sanción penal de encontrarse culpable a los propietarios de esta empresa sería de máximo 2 años, de acuerdo a lo que dice el Código Penal. Pero en el caso del Estado, ¿cuál sería la sanción penal? En el caso de los funcionarios y de la propia administración pública, lo que hablaríamos sería de una responsabilidad patrimonial de la administración, lo que implica básicamente hablar de responsabilidad civil, de daños civiles, de una reparación que es integral, una reparación del daño que se debe hacer de forma integral, lo que va a incluir obviamente el daño moral y los daños materiales que se hayan generado. Pero no habría responsabilidad penal, sino que sería única y exclusivamente la responsabilidad patrimonial. Doctor, y en cuanto a la demanda al propietario del inmueble, al propietario de la discoteca, de parte de los familiares de las víctimas, ¿qué pueden demandar? ¿Hasta dónde pueden demandar? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Individual? ¿Colectivamente? ¿Se pueden querellar también? ¿Pueden demandar también los heridos? ¿Pueden demandar los que salieron ilesos físicamente, pero que quizá pueden alegar algún trauma? Y riesgo. Ajá. ¿Y serían los mismos 2 años igual? Sí. ¿Cuál es? No, y también en términos económicos, ¿cómo sería la demanda? Sí, bueno, hay que decir que tanto los heridos como aquellas personas que incluso ya han salido ilesas desde el punto de vista de su integridad física, pueden demandar en este caso, en este último caso, ¿no?, por
alegando lo que es el daño moral, ¿no? Y Las psicológico. secuelas psicológicas que deja un evento de esta naturaleza. Hay que decir, en el caso de Cromañón, que a mí me impactó al ir leyendo, ¿no?, sobre esto en Argentina, pues se dieron 19 suicidios posteriores. Eran personas muy jóvenes, sí, que lidiar con una tragedia. Es que es como una mancha indeleble. Correcto. Usted sí, estar allí. Sí, Germán, la verdad que es algo que incluso posible, ¿no? De que ese tipo de cosas, ¿no? Incluso familiares que no estuvieron ahí, que sencillamente no puedan soportar el dolor que los embarga, ¿no? Y que los va a acompañar por años mientras vivan, porque es imposible obtener incluso una reparación, a pesar de que puedan darse reparaciones económicas en este caso, insisto, tanto para los heridos como para los familiares de los fallecidos, e incluso para personas que no tuvieron, digamos, no resultaron afectadas físicamente, pero sí emocionalmente. Esos pueden perfectamente establecer una demanda, ya sea, bueno, lo tienen que hacer de forma individual, porque aquí eso es algo que se ha repetido mucho, no existen esas acciones colectivas así como tales, pero se van a dar intervenciones que permiten que personas que se abra un proceso puedan entonces entrar en ese proceso. En el caso de la investigación que ha de desarrollar el Ministerio Público, pues va a ir reconociendo la condición de víctima a las personas y se armará, me imagino yo, pues un gran proceso penal y en el cual concurran todos, ¿no? Bueno, pues ya finalmente, así, de manera como enunciado, ¿qué nos falta? Esto es una experiencia que no se debe repetir, un techo no debe caer. Desde su punto de vista y conforme a la legislación de nuestro país, si existe la ley, bueno, existe la ley, pero usted ha dicho que está dispersa. ¿Qué usted sugeriría? Si ahora mismo hay un gobierno que dice estamos dispuestos a esto y tiene mayoría y ningún partido de oposición se va a negar, entonces los legisladores tienen que sentarse a trabajar. ¿Qué usted le recomienda? Bueno, yo creo que urge sí trabajar en una legislación que unifique todas estas cosas, que defina roles, ¿no?, en términos de competencias administrativas. Es importante, muy importante, hacer hincapié en el caso de las edificaciones públicas. Ya hemos tenido en el pasado sucesos muy trágicos también, como el caso del derrumbe en el paso a desnivel. Sí. Y en ese momento se designó una comisión, hay que decirlo. Que para evaluar infraestructura pública. Que nunca rindió un informe tampoco. Ahí están las edificaciones escolares, que siempre se ha establecido, ¿no?, la baja calidad respecto a esas edificaciones. Señores, cuando uno lee estas disposiciones, yo que me puse a ver otra vez estas disposiciones, sobre todo la que concierne al decreto que creó la ONESBIE, donde el presidente Hipólito Mejía, en la parte de las consideraciones, hacía referencia a la necesidad de atender esta realidad de que somos un país caribeño que está en medio que ya ha tenido eventos sísmicos de muchísima importancia, y que ha sido siempre una constante. Entonces, bueno, sí, tenemos un control durante la construcción, pero no estamos viendo esas edificaciones ya viejas. Miren cómo ha salido este caso del edificio de las Cortes, donde, hay que decirlo valientemente, y a pesar de que ya era un informe que tenía un tiempo, ¿no?, pero digamos valientemente, el presidente de la Suprema Corte pues ha asumido el costo de tener que anunciar una medida como esa, que es bastante, digamos, espinosa por todo lo que conlleva la movilización pero que sería peor la catástrofe. Pero hay que atender a ese interés público, a ese interés general, que es el que ha de regir siempre el ejercicio de la función administrativa, que es lo que hay que tener aquí presente. Hay una función esencial que tiene el Estado, que tiene que cumplir y que no puede alegar vacíos, lagunas, que en efecto no existen, pero que aún no existieran esas disposiciones legales. Esa función está ahí y es un tema de buena administración, garantizar la integridad de las personas. Muchísimas gracias, Fermín, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, pero esperamos y hemos querido que la conversación sea de utilidad para la gente,
un poco orientándonos. Agradecemos su participación en este ámbito legal. Vamos a ir a la pausa, estamos regresando enseguida.